la pantalla. ¿Qué página era? 39. ¿Y cuál fue el que hicimos? 46. A ver, vamos a hacer otra. La 44. Bien. Vamos a hacer la 44. A ver, si ahorita lo están leyendo, ¿cuántas transformaciones estaríamos realizando ahí a esa función? ¿Cuántas? 2. Dos. Un alargamiento vertical y un desplazamiento horizontal a la derecha, exactamente. Bien. Entonces, voy a ver, anótenme por favor la función, díganme cómo es. F de X es igual a X a la 2/3. Ok. Entonces, la primera transformación es que Se estira verticalmente 3 unidades. ok. Estiramiento vertical a 3 unidades. Y luego la otra. Se desplaza 2 unidades a la derecha. Bien. 2 unidades a la derecha. Así abreviado, para que lo hagamos más rápido. A ver, entonces fíjense bien, vamos a hacer la primera transformación. Fíjense cómo ya nos las está dando en orden el ejercicio, el libro. Nos está diciendo que la primera es esta, la segunda es esta. Entonces, vamos a hacer la primera transformación que va a corresponder a esto de aquí. Entonces, la primera transformación le voy a llamar f subíndice 1 y obviamente la voy a estirar verticalmente 3 veces a la función original. Eso significa que es así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? O sea que sería 3x a la 2/3. ¿Vale? Luego, la segunda transformación, obviamente se la voy a aplicar a la anterior, a la F1, que es esto. Y dice que es desplazamiento 2 unidades a la derecha. Eso viene siendo así. ¿Estamos de acuerdo? F1 de X2. Entonces esto va a ser 3 por X menos 2 a la 2/3. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Y ya? Ahora, vamos a hacer las gráficas. Vamos a hacer las gráficas. ¿Sí se ve? Sí. Sí. A ver, 2, 3. Bueno, aunque, bueno, sí está bien. Sí, porque le vamos a sacar raíz cúbica y luego le elevamos al cuadrado. Y fíjense bien, podemos hacer la tabulación, porque tenemos que graficar la original forzosamente para que con ella obtengamos las otras. Voy a hacer la tabulación, le voy a dar X y aquí F de X. Entonces fíjense que como X está al cuadrado, va a dar lo mismo para positivos y negativos. ¿Sí se entiende, no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como está al cuadrado, da lo mismo si es positivo o negativo. Por eso le pongo más o menos.
¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, si x vale 0, la función vale 0. Con 1 vale 1. Con 2, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto es raíz cúbica de 2 y luego lo elevamos al cuadrado? ¿Cuánto da? $1.587. 1.587. Bien. Vamos a dejarle hasta ahí. Podemos darle el más menos 3 si queremos, pero a lo mejor con eso es más que suficiente. Voy a hacer un poco más grande la escala en Y. Bien. A ver. Vamos a graficarla con rojo. El primer punto es si x vale 0, y vale 0. Con más menos 1 vale 1. Con más menos 2, 1.58. O sea que más o menos la gráfica viene siendo así. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Esa es la función original. Bien. Pero la primera transformación nos dice que es alargamiento de 3 veces. Ya no voy a hacer la tabulación. Ustedes lo pueden comprobar si gustan, haciendo tabulación con esta y viendo que efectivamente va a coincidir con la que vamos a hacer ahorita. Acuérdense que como es un alargamiento vertical, las abscisas no cambian, pero las ordenadas sí. Entonces, este punto que es el 0, 0, no cambia, ahí se va a quedar. ¿Sí? Ahí se va a quedar. Este punto que es el 1, 1, se va a convertir en 1, 3. ¿Estamos de acuerdo? Este que es el menos 1, 1, se va a convertir en menos 1, 3. Este que es el 1, 1.587 se va a convertir en ¿quién? ¿En quién se va a convertir? A ver, hagan la cuenta. ¿Quién? 4.761. 4.761. ¿Sí? Digo, Sí. entonces más o menos va a quedar así. Y si unimos los puntos, va a quedar más o menos de esta forma. A ver, ahí ya me quedó medio feo. ¿Sí? Profe, ¿puede volver a explicar cómo puso los puntos? A ver, es que este punto es el 1, 1. Entonces, ¿en qué se va a convertir? Este es el 2,1.587. ¿Todos estamos de acuerdo con eso, sí o no? Sí. Entonces, ¿este en quién se va a convertir? 1,3. 1,3. Porque se está alargando 3 veces verticalmente, la abscisa no va a cambiar la ordenada. ¿Sí o no? De esta Sí. se va a convertir en ¿quién? En 2,470. Que ¿Cuánto viene era? siendo 3 por esto, ¿no? Sí. Ajá. Por acá. Profe, ¿no sería 1,4? Porque son 3. No, Y está en el 1,1. no, pero no lo estás desplazando, lo estás alargando. Tú lo estás desplazando 3 veces. Y no es un desplazamiento vertical, es un alargamiento vertical. ¿Sí? Si fuera un desplazamiento No vertical, entendí. tendría que estar sumando.
¿Sí o no? Profe, yo tengo una En- duda. O bueno, si quieres A primero. ver, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Sí, señorita? Entonces, cuando es un alargamiento y te da un número, ¿ese es el número en el que se va a posicionar? A ver, más clara la pregunta, por favor, ¿cómo? Es que dijo que no es un desplazamiento, entonces por lo tanto no se suma 3. Se multiplica por 3. La Ah, ok, ordenada se nada multiplica. más. Si yo te digo, a ver, si yo te digo que un edificio mide, un árbol, mide 5 metros y lo voy a alargar al doble, ¿cuánto va a medir? 30. Multiplico por 2 su altura, ¿no? Estoy alargándolo 2 veces. No estoy aumentando 2 veces. Si yo aumentara 2 metros, entonces el árbol no va a medir 10, que sería alargado 2 veces. ¿Y el 30 de dónde salió? Espérenme, es que déjenme acabarle de explicarle. Si fuera el doble, mediría 10. Si le aumentara 2, mediría 7. Es muy distinto. ¿Sí? Desplazar es sumar, alargar es multiplicar. Ok, perfecto, gracias. A ver, y ahora sí que me iba a preguntar usted misma, hizo otra pregunta, No fui yo, profe. ¿no? ¿Qué pasó? Es que había dicho 30, por eso le pregunté de dónde había salido el 30, pero Porque yo no. le había dicho que era el triple, que el árbol medía 10, ¿no? No, 5. Bueno, entonces va a ser 15, Profe, yo tenía otra duda. ¿sí? En Permítame, por la- favor. ok. ¿Sí, Sí, señorita? profe. Bien, a ver, ahora sí. Joven, En la función original, ya ve que está del lado positivo y del lado negativo. Es porque es el más menos de la raíz cuadrada cúbica, perdón, que le sacó, ¿no? Pero eh, después lo eleva al cuadrado y entonces no todo iba a ser positivo. por eso, o sea, esto lo podemos ver así. Raíz cúbica de x y luego al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si es positivo o negativo, va a dar lo mismo. Siempre va a dar positivo porque lo elevas al cuadrado. Ah, ok, ya entendí. ¿Sí? Sí, es que me estaba confundiendo. Ok, ¿ahora sí vamos bien o no? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer la segunda transformación sobre la anterior. Acuérdense, sobre la anterior porque voy haciendo de una en una. Y esta ya va a ser la final. A ver. Voy a desplazar 2 unidades a la derecha. ¿Quién va a cambiar? Si voy a hacer un desplazamiento horizontal, ¿quién cambia y quién no cambia? X cambia y ¿Cambian Y no las cambia. abscisas? Cambian las abscisas y las ordenadas no. A las abscisas les vamos a sumar 2 unidades, ¿no? ¿No? Sí, 3. Entonces, no, 2 unidades. Ay, perdón, 2. Este punto es el 0,0, va a quedar en 3,0. Este punto, acuérdense que es En la azul, ¿eh? 2,0, ¿no? Es la ¿En el profe? azul, es la azul, es la azul. 2,0. Este punto que es el menos 2,4 punto y fracción, me va a quedar en 1,4 coma y fracción. ¿Sí o no? Profe, ¿Sí? el centro lo movió 3 y son 2. Ah, perdón, son 2 unidades. Sí, cierto, disculpe. Entonces esta va a quedar aquí. Va a quedar aquí. No, esa sí está bien. Sí está bien, esa sí la dejé bien. Porque son 1, 2.
Este punto va a quedar 1, 2 por aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Este punto que es en menos 2, la abscisa va a quedar 0 la abscisa y obviamente pues la ordenada no cambia, lo dejo a la misma altura. Este punto, la abscisa es 2 para acá, la altura la dejo igual. Y ya con eso, ya podemos, podemos hacer la gráfica, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Creo que quedó un poco mal en un punto, porque es 2,158 o es 1 punto. Es que 2,1.58. ajá, y entonces del lado izquierdo, cuando le sumo No, 2, no, no, lo pasó a pero 1. quien estamos moviendo es la azul, Por eso, no la roja. pero en la roja entonces quedó 2,47, bueno, ese número raro. Entonces, cuando le sumó 2, lo dejó en 1, ¿no? Y luego se quedaba en No, 0 no, porque no, era menos 2. no. Lo desplazas 2 unidades a la derecha. Sí, pero 1, el del lado 2. negativo está en menos 2 y entonces le suma 2 a la derecha y me Ajá. va a quedar en 0, no en 1. No, lo sumas a la derecha. Para Por allá es la eso, derecha. por eso sí, pero el del lado negativo. O sea, está en menos No, 2,4. no, no, no. Lo estoy moviendo 1, 2 a la derecha. Ajá. Lo muevo 2 a la derecha. 1, 2. Aquí va a quedar. 2 a la derecha. 1, 2. 2 a la derecha. 1, 2. 2 a la derecha. 1, 2. Ok. Sí, es que me confundí con los números. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Vamos a comparar. A comprobar. Este punto es el 4, a ver, era 1.587 por 3. ¿Cuánto es 1.587 por 3, por favor? 4.761. ¿Cuánto qué? Punto 761. ¿Así? 761. Bien. Eso quiere decir que si el 4 lo sustituyo en esta, me debe de dar esto. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. A ver, 4 menos 2, 2 a la 2 tercios por 3. Sí, da. ¿Eh? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este punto en la azul era 1,3. Era 1,3 y en la negra, que es la última, se va a convertir en 3,3. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Entonces, si yo sustituyo el 3 aquí, en esta me debe de dar 3. Y obviamente me va a dar. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bueno, pues ahí está. ¿Dudas, preguntas? Vamos a verlo con matemática. Creo que no les estoy presentando. Profe, yo me confundo en la parte de sacar como la ecuación de las indicaciones que dan. Ajá. Ahí Pues es que lo que pasa me- es que ahí, acuérdense que yo les comentaba que tiene que tener esta tablita anotada. Esta es para los estiramientos y compresiones. Acuérdense que estos estiramientos y compresiones vienen siendo las transformaciones no rígidas. No rígidas. ¿Por qué? Porque deformamos la gráfica. ¿Sí se fijan que aquí estamos deformando la gráfica, verdad? Original, que era la roja.
Sí. Sí. con ese alargamiento. Y la otra tabla que tienen que tener bien anotada es la de las traslaciones, que es esta, y la de las rotaciones, que es esta. Estas dos son transformaciones rígidas porque no cambia la forma de la función. Entonces, por ejemplo, ahí dependiendo qué nos diga, por ejemplo, traslación vertical hacia arriba, pues entonces tú ya sabes que va a ser esto. Por eso es que eso es, alargamiento vertical. Aquí está, alargamiento vertical, por eso es que es y igual a c por f de x, es decir, y igual a 3 por x. ¿Sí? Pues esa tabla tienen que tenerla para que vayan viendo cómo vamos aplicando las transformaciones. ¿Sí? Sí, la revisaré otra vez. Ajá. Ahora, sí hicimos aquí creo que la del seno, ¿verdad? Sí, Ahora fíjense que en la del seno tuvimos que coger puntos porque no nos daba la función. Pero aquí pues ya nos está dando la función. Entonces, a ver, vamos con matemática. Bueno, eso no le hagan caso, eso es de cálculo vectorial. Acuerden que es plot. Escogemos la de varias funciones, que es esta. Voy a anotar la original. La original es x a la 2 tercios. A la 2 tercios. Luego, 3, ¿verdad? Esa por 3. Ahí go. Sí. Bien. Por 3. Y luego, -2. así. 3 por x menos 2 a la 2 tercios. Ajá. Y luego aquí vamos a darle, por ejemplo, de menos 5 a 5. Bueno, que nos ponga el origen. Ponga el origen. Bien. Nada más dibuja la parte de la derecha, pero no importa. Fíjense bien, la original obviamente es la ¿cómo se llama? La azul. Azul. El primer alargamiento. El alargamiento es la naranja y luego el alargamiento con el desplazamiento es la verde, ¿no? Ahora, aquí, fíjense que pareciera que es... bueno, sí se fijan que está... ¿Cómo les diré? Está deformada la gráfica. ¿Por qué está deformada la gráfica? Porque la escala en X es prácticamente el doble que la de Y. ¿Sí se fijan, no? Sí. Entonces eso hace que se deforme. Incluso esta se deforme más porque tiene una... Pues es el efecto mismo de la matemática de la función. O sea, el crecimiento no es lineal, por eso pareciera que está deformada. Voy a poner que sea de 0 a 3 para ver si se ve un poco mejor. Pues lo mismo, pero bueno, ahí va siendo más o menos, ¿no? ¿Cómo Sí. queda? Miren, por ejemplo, si borra la original, si esa viene, esta parte, pareciera que esta está un poco más arriba, pero es precisamente por la forma de la escala. ¿Sí? ¿Vale? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos a
Vamos entonces a continuar. Sí les estoy compartiendo, ¿verdad? No, No. ¿No? no. Pero ahorita les acabo de mostrar la gráfica en matemática, que no me Sí, estaban pero siguiendo. la quitó, profe. Ah, ok. Bien, vamos a hacer este ejercicio. Miren, este ejercicio es de completar. Aquí tenemos dos funciones, pero no lo tenemos matemáticamente, sino que lo tenemos de forma numérica. Esto es algo que pues, se hace mucho en ingeniería, incluso en las ciencias. No contamos con una expresión matemática y todo lo que tenemos que hacer es registrar datos. Registrar datos cada valor de la variable. Por ejemplo, para medir las olas en el mar, yo puedo estar midiendo cada 30 minutos, ¿verdad? Y no tengo yo una función matemática, pero registro esos datos para después manipularlos numéricamente y obtener información importante. Entonces, aquí pasa lo mismo. Tengo dos funciones cuyos valores son numéricos y corresponden a determinados valores de la variable independiente. Y yo tengo que encontrar la composición con ellas dos. Entonces, ¿cuál quieren, el 49 o el 50? $49. Bueno. Ok. Vamos a ver. Voy a borrar esto. Tenemos una tabla donde tenemos valores de x, de f de x, g de x, y hay que sacar f composición g. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Vamos a dejarlos. ¿Cuántas columnas son? 5. ¿Más de 0 a 5? El 4. Del De 0 al 0 a 4. 4. Perdón, de 0 a 4. Bien. Más o menos la tabla es así. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Denme los valores, por favor. A ver, por renglones. Sale. 1, menos 1. No, el primero es menos 1. Luego 2. 10. 8. Y 0. ¿Sí? 2. Menos 3. 0. 1. Menos 4. Bien. Voy a sacar entonces los de la composición. Está Pero fíjense, compartiendo el libro. pero fíjense una cosa muy importante. Me dice que f de x es par. Es par. Si f de x es par, significa que f de menos x es igual a f de x. Profe. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Si es par, es así. ¿Sí se acuerdan? No. Está en su libro. Está donde viene lo de simetría. A ver, busquen su libro. ¿Ya se fijaron qué página? Sí, aquí lo tengo. Bueno, yo copié las tablitas. ¿Cómo? ¿En qué página está? ¿Qué página está? Todo eso lo tienen que traer ya en una tabla, jóvenes, por favor, para las siguientes clases. Yo lo tengo, profe.
Aquí está. Fíjense bien. Bueno, ahí está lo de reflexión. Pero lo de función par o impar ya lo vimos. Lo vimos al principio. ¿Sí? Está acá. O sea, lo de función par o impar, eso viene muy arriba. Sí, o sea... ¿Dónde está lo de función par e impar? A ver. Aquí está. Ya lo habíamos visto. Una función par es aquella que es simétrica con respecto al eje Y. Y por lo tanto, f de menos x es igual a f de x. Una función es impar si es simétrica con respecto al origen. Aquí está. Y por lo tanto, f de menos x es igual a menos f de x. Incluso por eso hasta se los dije, ¿por qué una función no puede ser simétrica con respecto al eje x? Pues porque no sería función. ¿Sí se acuerdan o no de eso? Sí, Ya lo tienen que tener ya eso ya bien estudiado, por favor. ¿Vale? sí, profe. Bien. A ver, entonces, se está diciendo que la función es par, por lo tanto se cumple esto. Bien, ahora sí vamos a empezar entonces a resolver el ejercicio. Fíjense bien. Si me dice f composición G viene siendo f de G de 0. O sea, f, ¿cuánto vale G de 0? 2. O sea que va a ser f de 2. ¿Sí se entiende? Sí, Sí. ¿Cuánto vale f de 2? 10. 10. Entonces aquí va a ser 10. ¿Sí se fijaron? sí, A ver, ¿aquí qué pasa? Aquí va a ser f composición G, o sea, f De 1. f de G de 1. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Porque Sí. aquí la x vale 1 en esta columna. Entonces, ¿cuánto vale G de 1? G de 1 vale menos 3. ¿Cuánto vale f de menos 3? No lo tengo, pero como es par, f de menos 3 8. va a ser igual a f de 3 y por lo tanto va a valer 8. ¿Eh? O sea, solo es como completar la... Pues sí, nomás es completar. Aquí va a ser así. ¿Cuánto va a ser f de g de 2? F de 0. Y f de 0 vale menos 1. ¿Eh? sí, Aquí va a ser f de g de 3. O sea, f de 1. ¿Y cuánto vale f de 1? 2. 2. F de g de 4. ¿Cuánto vale g Pero... de 4? Menos 4. menos 4. Pero como es par, va a ser igual a f de 4 y por lo tanto va a valer 0. ¿Sí o no? Sí, profe. sí. Está muy fácil eso. Bien. A ver, vamos a continuar. Vamos a ver esta función que es muy importante, muy importante en ingeniería, en matemáticas, y es la famosa función de Heaviside.
también se le conoce como función escalón unitario. ¿Sí? Esta función la propuso un ingeniero eléctrico y matemático inglés que se llamaba Oliver Heaviside. Y tiene muchísima importancia en ingeniería. ¿Por qué? Porque esta función se utiliza mucho en sistemas dinámicos. ¿Qué es un sistema dinámico? Pues un sistema variante en el tiempo. Por ejemplo, un circuito eléctrico, un circuito electrónico, un sistema masa resorte, un sistema térmico, en fin. Todo sistema que dependa del tiempo, en términos generales decimos que es dinámico. Y esta función es muy importante porque es como un apagador que habilita o inhabilita a otras funciones. Por ejemplo, si saben ustedes que la corriente alterna es senoidal, ¿verdad? Es una onda senoidal. ¿Sí están de acuerdo? La corriente de las casas. Luego, el voltaje, pues, Sí. es senoidal, es alterno. Bueno, vamos a suponer que yo enciendo el interruptor. Pues obviamente voy a prender un foco. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero termino de hacer mis cosas, termino de ir por mi saco o por mi loción, ¿verdad? Porque voy a ir a ver a la novia. Entonces, salgo del cuarto y apago la luz. ¿Qué significa? Que ya no voy a tener 127 volts, ahora voy a tener 0. Tenía 0 antes de entrar, 127 mientras estaba yo buscando mi loción, y apago y nuevamente vuelvo a tener 0. Eso se puede modelar con la función de Heaviside. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo es esto. Primero que nada, nos dice que tracemos la función dada. Vean cómo son funciones que utilizan la función delta de Heaviside. Entonces, a ver, escójanse uno, 51 o 52. 52. Bien. Ahora, antes de explicar eso, a ver si nos da tiempo, porque ya faltan 6 minutos. Yo creo que nada más voy a explicar la función delta de Heaviside. Ya el ejercicio lo vamos a tener que dejar para lunes. La función delta de Heaviside, o la función de Heaviside, o la función escalón unitario, está definida por esta forma. U de x menos a igual a 1 si x es mayor o igual que a, y 0 si x es menor que a. Profe, ¿Sí? está compartiendo pantalla. Sí. Gracias. Esa es la función, y de hecho viene allá en su libro. Si yo grafico esa función, ¿verdad? Vamos a suponer que yo quiero graficar O de x menos 3. O de x menos 3. Bueno, aplicando la definición, va a ser 1 si x es mayor o igual que 3 y 0 si x es menor que 3. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Estoy aplicando la definición de la función escalón. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Profe, ¿lo puede repetir?
¿Sí? Entonces, si x es mayor o igual que 3, vale 1. Si x es mayor o igual que 3, va a valer 1. Pero si es menor que 3, va a valer 0. ¿Sí? ¿Sí le entendieron? Sí. ¿Sí o no? ¿Eso despejando el -3? No. No. Ese número nos dice a partir de dónde va a valer 1. Va a valer 1 a partir de 3 y antes va a valer 0. ¿Sí? No. ¿Sí o no? Lo está sacando de la función que está en el libro. Sí, es esta. Le estoy dando valores a A. Si se fijan que aquí le di A igual a 3, ¿no? Sí. Por ejemplo, si ahora quiero hacer esta U de x menos 1 y aplico la definición de la función, significa que va a ser 1 si x es mayor o igual que 1 y 0 si x es menor que 0. ¿Sí o no? Sí. Entonces va a valer 1. De 1 en adelante va a valer 1. Y de 1 hacia atrás va a valer 0. Entonces ahí va x es menor que 1, ¿no? No que 0. Perdón. Sí. Menor que 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Si fuera, por ejemplo, U de x más 2, este signo, por definición, debe de ser negativo. Entonces, pues nada más aplico álgebra. Va a ser así. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, va a ser 1 si x es mayor o igual que menos 2 y 0 si x es menor que menos 2. ¿Sí o no? Sí. Entonces, de menos 2 en adelante, vale 1. Cogiendo el menos 2. Y de menos 2 a menos infinito, va a valer 0. Sin coger el 2. ¿Sí lo entendieron o no? Sí, profe. Sí. Y pues lamento decirles que se van a tener que aguantar hasta lunes para que veamos un ejercicio donde apliquemos esta función. Así de cruel es el tiempo, pero ¿qué se le puede hacer, no? Profe, Yo nada más sé, una última pregunta. sí, Le está dando el valor de A sería -3 o 3. en este caso va a ser 3. O sea, mira, tú concéntrate en el valor de A y que antes de A debe de ser menos. Por lo tanto, en U de X menos 3, pues está bien porque es un menos. Entonces el valor a partir del cual va a cambiar la función va a ser el 3. Pero por ejemplo acá era un signo más. Hay que ponerlo como menos. Para ponerlo como menos tiene que ser menos menos y entonces en ese caso va a valer menos 2. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Sí, más o menos, pero ya lo vemos en la otra clase. Bien. Pues vamos a dejarle aquí, jóvenes, a todos un abrazo, que pasen excelente fin de semana. Disfrútenlo mucho con sus familias, con sus seres queridos. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. Espero este fin de semana compartirles material por el caso y mucho éxito. Que estén Gracias, bien. profe, igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídese. Gracias, profe. Nos Bonito vemos. fin. Hasta luego.